Maratón de terror. Número 1. Una historia de terror en la escuela. Hola, voy a compartir contigo algo que sucedió hace unos 18 años, cuando aún estaba en la prepa. Recién había comenzado el primer semestre y al ser de fuera no conocía a nadie en ese pequeño pueblo, ya que había cursado la secundaria en otro lugar. Aunque no tenía vínculos fuertes con mis compañeros al principio, pronto me integré a ellos. Hablaba con todos en mi salón e incluso con otros de distintos salones. Como suele suceder, se formaron grupos más cerrados de amigos, y nosotros éramos un grupo de alrededor de 6 compañeros. Así pasaba el tiempo, y hacia mediados del semestre, en un día normal, me levanté para ir a clase. Siempre fui muy responsable con mis deberes, así que ni siquiera llegaba tarde, y mucho menos faltaba porque valoraba mucho el sacrificio de mis padres para mantenerme en esa escuela, que era una de las mejores de la zona. Sin embargo, ese día algo se sentía extraño. Dudé en ir a clase, como si sintiera un miedo o un presentimiento de que algo malo iba a suceder. Era como si algo dentro de mí me dijera no salgas de casa. A pesar de eso, me apresuré y fui a clase. Caminaba hacia la escuela por la carretera, pero solo eran unos 10 minutos. Sin embargo, ese día sentía un miedo intenso hacia los coches y camiones que pasaban, como si pensara que podrían atropellarme. Al llegar a la escuela, la prefecta estaba en la entrada, como siempre, revisando que lleváramos el uniforme correctamente y que todo estuviera en orden. Entre las conversaciones de mis compañeros, escuché a alguien decir: Fanny falleció. Fanny era una compañera de clase. Quedé en estado de shock por un momento, pero me recompuse rápidamente, debido a las bromas de mis compañeros, y nadie más mencionó el tema. Nadie hablaba de ello, como si nadie lo supiera. Pasaron las clases de la mañana, todo parecía normal excepto por la ausencia de Fanny, pero nadie decía nada al respecto, como si nadie supiera lo que había sucedido. Yo estaba nerviosa y distraída hasta que llegaron el director y la prefecta al salón. Nos informaron que Fanny había fallecido en un accidente automovilístico durante la madrugada. Me sentí mal, lloré mucho, hasta el punto de no poder seguir con las clases. Lo que sí destacó es que Fanny no era una amiga cercana, solo una compañera con la que me llevaba bien. A partir de ese día, empezaron mis problemas. Experimenté algo que nunca pensé que fuera posible. La veía en todas partes, en mis sueños, e incluso escuchaba su voz. La veía tal como estaba en su ataúd, con su ropa manchada de sangre y su rostro desfigurado por los golpes. La escuchaba caminar justo detrás de mí, y si me detenía ella también lo hacía. Desde ese día sentí un miedo constante hacia los coches al cruzar la calle, incluso cuando caminaba por la carretera para ir al colegio. La veía en mi casa, en el salón de clases, y debo decir que también hubo eventos extraños en la escuela, sobre todo en el salón, donde su pupitre se movía frente a todos, las luces se encendían y apagaban, y se percibía un olor a azufre o sangre. Además, el velador afirmaba que los pupitres se movían por sí solos en nuestro salón, a pesar de que no había nadie más allí. Para mí, todo empeoraba. Dejé de comer, de dormir, porque sentía un miedo constante y de alguna manera también sentía culpa. No sé por qué, pero la sentía. Ella, Fanny, me seguía a todas partes. Llegó un punto en el que ya no salía de mi casa. Durante un fin de semana en el rancho, le conté a mis padres lo que me estaba pasando, pero no me prestaron mucha atención. Así que seguí lidiando con eso por mi cuenta. Pero algo dentro de mí me llevaba a pensar en cortarme las venas. Era como si una ansiedad me impulsara a hacerlo inconscientemente. Ya no podía soportarlo más. En el próximo fin de semana, estaba decidida a abandonar la escuela y se lo comuniqué a mis padres. Dado que conocían mi lucha por conseguir un lugar en esa preparatoria, finalmente me prestaron atención. Les relaté todo lo que me estaba ocurriendo y ellos decidieron buscar ayuda.
Fue entonces cuando alguien les mencionó sobre un individuo que tenía habilidades de curación. Me llevaron a verlo y sin que yo expresara nada, el hombre me dijo: «Traes contigo a alguien cuya alma está perdida en la oscuridad. Quiere transmitir un mensaje a su madre a través tuyo». Me reveló que esta persona había fallecido en un accidente, uno en el que no tenía permiso, y sus padres la buscaron desesperadamente hasta que descubrieron su trágico desenlace. Me proporcionó detalles tan precisos que no podían ser inventados. Entre sus palabras, enfatizó que si no llevaba su mensaje, la presencia no me abandonaría y su influencia sobre mí sería perjudicial. A pesar de estar muy joven, con tan solo 15 años, me sentía abrumada por todo lo que sucedía, llena de miedo y completamente agotada. Llevaba aproximadamente un mes sin comer ni dormir adecuadamente y constantemente sentía su presencia a mi lado. Por eso, rechacé la propuesta del hombre. Aunque nunca fuimos amigas cercanas, yo no podía cumplir con esa tarea. Entonces sugirió que fuera a la tumba por mi cuenta, llevando una vela blanca, flores y algún objeto que le gustara en vida como una ofrenda, y que hablara con ella. Debía explicarle que yo no era la indicada para llevar su mensaje, rogarle que me dejara en paz y buscar descanso en paz. Sin embargo, el miedo me impedía hacerlo, especialmente estar sola frente a su tumba. El hombre sugirió entonces que fuera a la iglesia donde se celebró su misa y llevara a cabo el mismo ritual, pero en soledad, sin testigos. Así lo hice, armándome de valor porque en la iglesia sentía protección por parte de los santos y de Dios. Cuando estuve sola en la iglesia, la llamé en voz alta 3 veces y vi cómo su presencia se volvía más tangible. Le transmití todo lo que el hombre me había indicado. Encendí la vela y le rogué que encontrara la luz. Fue una experiencia increíble. Observé cómo se alejaba y desaparecía entre el altar de la iglesia. Sentí un alivio, como si un peso enorme se hubiera levantado de mi cuerpo. Continué rezando por ella, encendiendo velas y utilizando agua bendita, siguiendo las indicaciones del hombre, durante un tiempo del cual ya no recuerdo la duración. Desde ese momento, dejó de aparecerse en la escuela. Aunque los sucesos extraños continuaron, solo ocurrían cuando estaba con el resto del grupo, nunca más a solas conmigo. No he compartido esta experiencia con nadie más que mis padres, ya que siempre he temido que no me crean. Por favor, si decides contar mi historia, que sea de manera anónima. Te escribo desde San Luis Potosí. Número 2. La noche de la siniestra encrucijada. La siguiente historia me ocurrió hace algunos años. En aquel momento, decidí asistir a una fiesta en un pueblo bastante distante de mi lugar de residencia. Para no ir solo, invité a mi hermano y a un amigo, quienes aceptaron acompañarme en esta aventura. El camino para llegar a dicho pueblo estaba bastante solitario, con escasas casas a lo largo del trayecto. A pesar de eso, nuestro viaje de ida transcurrió bastante tranquilo. Sin embargo, todo cambió en el camino de regreso. Llegamos a la fiesta alrededor de las 3 de la tarde y la pasamos genial. Comimos y disfrutamos al máximo. Es una tradición en los pueblos organizar grandes celebraciones donde todo el pueblo se reúne, así que esta no fue la excepción. Mi hermano y mi amigo terminaron completamente ebrios. Por mi parte, solo tomé 2 cervezas ya que sería el conductor de regreso y preferí no excederme para evitar cualquier accidente. Pasamos un buen rato en la fiesta y sin darnos cuenta, la noche cayó sobre nosotros. Al percatarme de la hora, les indiqué a mi hermano y a mi amigo que era momento de partir. Después de despedirnos de algunos conocidos, nos dirigimos a la camioneta y emprendimos el camino de regreso. Eran pasadas las 12 de la noche. Avanzando unos cuantos kilómetros, mi amigo y mi hermano se quedaron profundamente dormidos debido a su estado. Después de un par de horas conduciendo, pasé mi casa de largo porque primero debía dejar a mi amigo, quien vivía en un rancho más alejado que el mío.
Continué conduciendo por un tiempo adicional. Después de un par de horas conduciendo, pasé mi casa de largo porque primero debía dejar a mi amigo, quien vivía en un rancho más alejado que el mío. Continué conduciendo por un tiempo adicional. En el camino, llegué a una curva pronunciada y al final de la misma, me encontré con una visión desconcertante. Una mujer vestida completamente de blanco al borde de la carretera. Al principio, pensé que era una persona común, pero al reflexionar sobre la situación, me pregunté por qué alguien estaría caminando sola en la madrugada por esa carretera desolada. Seguí avanzando un poco más y me di cuenta de que esa extraña mujer no caminaba, sino que flotaba. Al ver eso, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero traté de convencerme de que nada de eso era real. Con mucha cautela, pero lleno de temor, continué avanzando hasta alcanzar a esa figura femenina. Mi curiosidad por observarla era tal que, estando a su altura, volví mi mirada hacia ella y quedé aún más aterrado al percatarme de que carecía de ojos y presentaba una figura esquelética de pies a cabeza. Al verla, les aseguro que experimenté una sensación de desmayo inminente. Lo más aterrador fue cuando esa enigmática mujer volteó hacia mí y solo pude ver una profunda oscuridad en el lugar donde deberían estar sus ojos. Dominado por el pánico, lo único que pude hacer fue pulsar repetidamente el claxon y acelerar a toda velocidad. A pesar del estruendo ensordecedor, ni mi hermano ni mi amigo despertaron. Seguí conduciendo a toda velocidad y para asegurarme de que no nos seguía, miré por el retrovisor y vi cómo esa figura, o lo que fuese, se adentró en una especie de choza a la orilla de la carretera, desapareciendo por completo de nuestra vista. No podía contener el miedo que me invadía y creo que incluso estaba en estado de shock. Mi único deseo era llegar al rancho de mi amigo. Al estar un poco más distante del lugar del suceso, empecé a disminuir la velocidad por precaución y finalmente llegamos al rancho. Desperté a mis compañeros y al ver mi estado, me preguntaron si me encontraba bien. Traté de explicarles lo ocurrido, pero en lugar de creerme, se rieron y sugirieron que también estaba bajo los efectos del alcohol y alucinando. No dije nada más, y al regresar tomé una ruta diferente para llegar a casa. Aquella noche no pude conciliar el sueño debido a la imagen escalofriante de esa mujer, que se negaba a abandonar mi mente. Al día siguiente, decidí contarle a mis padres lo sucedido, pero tampoco me creyeron. Sin embargo, durante el desayuno, recibí una llamada de mi amigo, quien me preguntó si por casualidad había encontrado su cartera en mi camioneta. Tras una búsqueda, confirmé que estaba allí y prometí entregársela más tarde. Solicité a mi hermano que me acompañara, y en el trayecto, la luz del día me impulsó a pasar por aquella curva donde había tenido lugar el perturbador encuentro. A pesar de no ver nada fuera de lo común, al llegar a la altura de la choza que había divisado la noche anterior, nos percatamos de la presencia de varias camionetas y una ambulancia. Al inicio, pensamos que se trataba de un accidente, pero decidimos seguir adelante. Al llegar al hogar de mi amigo, noté una expresión extraña en su rostro. Cuando le pregunté al respecto, mencionó la conversación de la noche anterior y me confesó que creía que lo que había visto era real. En la choza donde se había internado esa figura escalofriante, encontraron al guardia nocturno sin vida. Al escuchar su relato, una oleada de terror volvió a invadirme. Consideré la posibilidad de que lo que había presenciado fuese la muerte misma y que, por alguna razón, había sido testigo del momento en que el destino se cobraba su vida. Jamás entendí del todo lo sucedido, pero esa experiencia quedó grabada en mi mente para siempre. Número 3. El misterio de la niña solitaria en el hotel. Tengo una experiencia bastante intrigante que me dejó muy perturbada. Desde aquel día en que sucedió, he quedado con la intriga de saber qué ocurrió realmente. Todo comenzó hace algunos años, cuando emprendí un viaje a Guadalajara. Era un tipo de recorrido turístico que contraté, y mi madre decidió acompañarme.
El paquete incluía el hospedaje en un hotel en el centro de la ciudad. Llegó el día del viaje y junto con mi madre nos dirigimos a Guadalajara. En aquel tour éramos varias personas además de nosotras. Al llegar a la ciudad, nos dirigimos al hotel y después de que nos asignaran nuestras habitaciones, subí con mi mamá para acomodarnos y dejar nuestras cosas, ya que nos tocó una habitación en el tercer piso. Estábamos tomando el ascensor para llegar a ella. Una vez en nuestra habitación, nos instalamos y pasó un tiempo antes de ir a cenar. Le pedí a mi mamá que se adelantara y me esperara en el lobby mientras terminaba de acomodar nuestras cosas. Después de unos minutos, salí de la habitación y me dirigí al ascensor. Extrañamente, este parecía no responder, así que lo volví a presionar, pero nada sucedió. Esto me resultó extraño, ya que habíamos usado ese mismo ascensor antes. Ante la falta de respuesta, decidí bajar por las escaleras, las cuales estaban iluminadas por un sensor que se activaba al pasar. Al llegar al segundo piso, en uno de los escalones iluminados vi a una pequeña niña con pelo corto y un vestido azul. Nunca pude ver su rostro, ya que estaba mirando hacia abajo. Aunque no sentí miedo al verla, experimenté un escalofrío inexplicable al pasar junto a ella. Además, el segundo piso parecía estar desierto y extraño, como si nadie estuviera alojado allí. Traté de no prestarle mucha atención y seguí bajando hasta llegar al lobby. En el camino me cuestionaba por qué una niña pequeña estaría sola en las escaleras, en la oscuridad. Una vez en el lobby, decidí preguntar en la recepción si había alguien hospedado en el segundo piso. Me informaron que no, que en ese momento no había ningún huésped en ese piso. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al escuchar eso. Al regresar de cenar, subimos por el ascensor y esta vez funcionó sin problemas. Desde aquel día me quedé con la duda sobre quién era realmente esa niña y por qué la vi. También me pregunté qué hubiera pasado si le hubiera hablado o tocado. Aunque siempre he sentido curiosidad, decidí dejar de pensar en ello para no inquietarme. Número 4. La noche de la criatura demoníaca. Cuando era niño, mi abuela solía contarme una historia aterradora. Decía que cuando era joven a una de sus amigas que vivía en un rancho muy alejado de la ciudad, le sucedió algo sumamente espeluznante y misterioso. Mi abuelita me contó que aquella señora y su esposo vivían completamente solos en una pequeña casa muy humilde que habían construido con mucho esfuerzo. Ellos no tenían hijos y se dedicaban a la agricultura. Cuando cosechaban, iban a vender sus productos al centro del pueblo, que estaba algo alejado de su casa. Para llegar allí tenían que cruzar varios senderos y casi al final, atravesar un pequeño riachuelo que se formaba en esa zona. Usaban ese mismo camino cuando necesitaban ir a comprar cosas para llevar a su casa. Ellos siempre iban juntos a todos lados, pero en una ocasión el esposo de la señora se enfermó gravemente y le dio mucha fiebre, lo que le impidió levantarse. Ese día necesitaban ir al pueblo a comprar provisiones y recoger leña para cocinar. Dado que el señor no estaba en condiciones de salir, la amiga de mi abuelita decidió ir sola y aprovechar para comprar algún medicamento que ayudara a su esposo a recuperarse. Ya pasadas las 4 de la tarde, la señora salió rumbo al centro del pueblo. Durante el camino no ocurrió nada inusual y después de unas horas llegó a su destino. Apurada para que no se le hiciera tarde, compró lo que necesitaba y alrededor de las 6 de la tarde comenzó a caminar de regreso a su casa. La noche empezaba a caer, pero ella aún necesitaba recoger un poco de leña, así que al cruzar el pequeño riachuelo que había por esa zona, comenzó a juntar la leña que llevaría a su casa. Después de un rato, cuando había juntado suficiente leña, se preparó para seguir su camino. Sin embargo, cerca de aquel riachuelo, comenzó a escuchar el fuerte llanto de un bebé. No se espantó, pero se alarmó ante la posibilidad de que alguien hubiera abandonado a una criatura. Por eso, empezó a buscar de dónde venía ese llanto. Tras buscar por todos lados, dice que entre la maleza cerca de un árbol
vio un pequeño bulto de color blanco. Cuando se acercó y observó bien, se dio cuenta de que el extraño bulto era un bebé envuelto en una cobija blanca. La señora levantó al bebé, pero al hacerlo comenzó a sentir un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Sin embargo, no le dio importancia, ya que lo que le preocupaba era que ese bebé estuviera solo en ese lugar. Después de pensarlo un poco, decidió llevarse al bebé. Lo tomó en sus brazos y continuó caminando rumbo a su casa. En el camino, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar unas pisadas, como si alguien la estuviera siguiendo. Esto la alertó, pero continuó avanzando mientras el bebé no dejaba de llorar. El camino se le hizo muy largo, lo cual le pareció demasiado extraño. Llegó el punto en que el bebé comenzó a dejar de llorar. Para ese momento, la señora ya iba a medio camino. Como el bebé ni siquiera se movía, le entró la curiosidad de saber si estaba dormido. Así que lo destapó y se llevó una gran sorpresa. Lo que llevaba en sus brazos ya no era un bebé, sino un extraño ser con cuernos y cabeza de chivo, con unos ojos completamente rojos y brillantes. Del miedo, la señora se quedó congelada por unos segundos, pero cuando reaccionó, dejó caer a ese extraño ser y salió corriendo del lugar. Mientras corría, volvió a escuchar el llanto de un bebé, pero este poco a poco se transformó en una risa gruesa y aterradora. La señora corrió lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Estaba completamente pálida por el susto, y cuando por fin llegó a su casa, su esposo le preguntó por qué había tardado tanto y si le había pasado algo, ya que se veía muy asustada. Ella, muy aterrada, comenzó a contarle todo lo que pasó. Al principio, su esposo no le creyó del todo, pero al ver el estado en que estaba la señora, comenzó a creerle que todo lo que decía era verdad. Al final, la señora no pudo dormir esa noche, pensando en ese extraño ser que tuvo entre sus brazos. Desde ese día jamás volvió a pasar sola por aquel camino donde tuvo esa escalofriante experiencia. Mi abuela siempre decía que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y esta historia era un claro ejemplo de ello. Aunque la amiga de mi abuelita nunca volvió a ver al extraño ser, el miedo y el recuerdo de esa noche la acompañaron siempre. Número 5. El muñeco mordedor. Desde Venezuela quiero compartirte una anécdota que mi mamá vivió cuando era niña. A la edad de unos 8 años, mi madre acompañaba a mi abuela, quien trabajaba como empleada doméstica, en la casa de una señora del vecindario. Un día, mientras mi abuela realizaba las labores de limpieza, dejó a mi mamá en la sala donde la señora solía colocar unos muñecos de madera decorativos. Mi mamá, curiosa como cualquier niña, comenzó a jugar con esos muñecos mientras mi abuela estaba ocupada en otra habitación. En un momento, mi mamá colocó uno de los muñecos sobre su hombro, como si estuviera durmiendo, y para su sorpresa, el muñeco la mordió. El susto fue grande, y mi mamá gritó con fuerza, lo que atrajo la atención de mi abuela y, por supuesto, de la señora de la casa. Entre lágrimas, mi mamá le explicó a mi abuela lo sucedido, mostrándole las marcas de la supuesta mordida en su piel. Mi abuela, indignada, enfrentó a la señora expresándole su descontento y señalando que estaba al tanto de sus prácticas. Aunque mi abuela sabía que la señora tenía habilidades relacionadas con la brujería, nunca imaginó que llegaría al extremo de afectar a su propia hija. Tras el incidente, mi abuela salió de la casa visiblemente molesta, llevándose a mi mamá consigo, y ese fue el último día que trabajó para aquella mujer. Aunque la señora era conocida por su relación con la brujería, mi abuela prefirió mantenerse alejada de aquellos asuntos y simplemente centrarse en su trabajo. Número 6. La señora que me acechaba en mis sueños. Hace unos años, solía trabajar en un restaurante y mi turno terminaba alrededor de las 11 o 12 de la noche. Para llegar a casa, tenía que cruzar un puente sobre el río. Vivo en un vecindario al otro lado de la ciudad, así que era un trayecto un tanto largo.
En una noche de esas, específicamente el 4 de noviembre, después del Día de los Muertos, seguí mi rutina habitual. Después de salir del trabajo, monté mi bicicleta y emprendí el camino de regreso a casa. Cuando estaba a punto de llegar al puente, vi a una mujer cruzando la calle en dirección al mismo. Bajé de mi bicicleta y me encaminé hacia el puente, pero para mi sorpresa, la mujer ya no estaba allí. Me pareció extraño, pero no me asusté. Sin embargo, cuando llegué a la mitad del puente, los perros comenzaron a aullar y un olor a pan dulce recién horneado llenó el aire. Fue entonces cuando empecé a sentir una presencia extraña y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Al llegar a casa, le conté a mi mamá lo sucedido y ella simplemente sugirió que podría tratarse de un alma en pena. Los días siguientes, empecé a soñar con esa mujer. Aparecía en mis sueños, gritándome y susurrándome cosas que no lograba entender. Con el tiempo, sus apariciones se volvieron más agresivas y los sueños más vívidos y reales, como si cada noche continuara justo donde lo había dejado la noche anterior. Hubo una ocasión en la que me desperté afuera de mi casa con los pies llenos de tierra, como si hubiera estado caminando por la calle. Esto me preocupó aún más. Decidí preguntarle a la mujer en mis sueños si necesitaba ayuda, pero no obtuve respuesta. En cambio, ella me mostraba un pueblo y un parque donde había ancianos que me indicaban la ubicación del cementerio. Esto se repitió durante varios días, hasta que finalmente decidí enfrentar mis miedos y entrar al cementerio en mi sueño. Al caminar entre las tumbas, vi una lápida que decía: «Aquí descansa Gabriela, alias la Gavilana». Al girar la cabeza, vi a un hombre sentado cerca de la capilla, quien me ofreció revelar la verdad sobre lo que le había sucedido a la mujer. En una especie de visión, presencié como Gabriela, casada con otro hombre, fue sorprendida por su esposo en una situación comprometedora. Él la decapitó con una guadaña. Desperté llorando y al amanecer busqué ayuda de un especialista en limpias, quien confirmó que estaba siendo afectado por un espíritu. Después de una serie de limpias, logré liberarme de esa carga emocional y física que me estaba debilitando. Número 7. La misteriosa visita de la niña gateadora. Hola, buenos días. Déjame contarte una historia fascinante que ocurrió en mi infancia. Vivíamos en una casa de 2 pisos, espaciosa y con unas escaleras interminables que conducían al primer piso. Desde allí, un pasillo recto nos guiaba hasta la sala. En una tarde común, en casa estábamos mis hermanas gemelas de 1 año, mi hermano de 3 meses, mi mamá, un primo mayor y yo. Mientras mis hermanos descansaban arriba en sus cunas, mi mamá, mi primo y yo disfrutábamos viendo televisión en la sala. Sentados frente a la pantalla, mi primo y yo observamos hacia el comedor de repente. Para nuestra sorpresa, vimos a una de mis hermanas gateando. Se detuvo frente a la puerta, nos miró con una sonrisa y continuó su trayecto hasta desaparecer de nuestra vista. Sorprendida, le dije a mi mamá: «La niña está gateando», mi primo agregó: «Tía, se fue por allá». Sin embargo, la respuesta de mi mamá nos dejó perplejos. Nos explicó que mis hermanas no podían caminar, y mucho menos salir de sus cunas y bajar las escaleras sin que hubiéramos escuchado algún ruido. Decidida, mi mamá fue a verificar la situación de los niños solo para descubrir que estaban profundamente dormidos en sus cunas. Mi primo y yo nos miramos con temor, conscientes de lo que habíamos presenciado, pero mi mamá nunca nos creyó. Número 8. La sombra de la condena. Déjame contarte sobre una vecina de mi madre que vivió una vida llena de conflictos y malas acciones. Esta mujer era conocida por inventar rumores y causar problemas con sus vecinos. Desde una edad temprana, esta mujer tuvo una aversión particular hacia mi madre, una madre soltera que siempre fue objeto de sus chismes maliciosos. Cuando era niño, recuerdo cómo esta vecina difamaba a mi madre, llegando incluso a inventar historias absurdas sobre mí y mi hermano.
No podíamos evitar sentirnos molestos por sus malas palabras y sus acciones destructivas hacia nuestra familia. Se ganó una reputación de conflictiva y manipuladora entre los vecinos, y muchos preferían mantenerse alejados de ella para evitar problemas. Con el tiempo, aprendimos a reconocer las señales de que estaba tramando algo malo. Cuando estaba de mal humor, solía realizar extraños rituales y prácticas de brujería. Incluso cuando su hija se casó, hizo todo lo posible para arruinar la relación, lo que resultó en la desafortunada separación de la pareja. Sin embargo, todo cambió cuando su esposo falleció. Aunque él era más tranquilo y neutral en los conflictos vecinales, su muerte marcó un punto de inflexión en la vida de esta mujer. Poco después de su partida, apareció una sombra misteriosa frente a su casa, una figura oscura que proyectaba una presencia ominosa sobre el vecindario. La sombra era tan clara que no había duda de que representaba a una mujer. Con el tiempo, la vecina comenzó a sufrir de enfermedades y un profundo remordimiento. Reconoció sus errores pasados y comenzó a buscar el perdón de aquellos a quienes había lastimado. Sus últimos meses estuvieron marcados por lágrimas y súplicas de perdón, ya que se dio cuenta de que la sombra en su puerta era una señal de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Finalmente, el día de su muerte, la sombra que había estado presente durante meses desapareció, llevándose consigo el alma de la vecina. Aunque nunca sabremos si su arrepentimiento fue genuino o simplemente el resultado del miedo, su historia nos recuerda la importancia del perdón y la redención, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Número 9. La noche de misterios en el rancho de la abuelita. Hola, qué gusto saludarte. Quiero compartir lo que nos sucedió a mi familia y a mí en noviembre de 2023. Fuimos al rancho de mi abuelita en San Luis Potosí para celebrar las fiestas del pueblo. Mis padres nos han contado muchas historias que les ocurrieron cuando vivían allí. Una de ellas es sobre una mujer vestida de blanco que se aparece llorando por toda la presa y un sendero que conduce a la casa de mi abuelita. En nuestro último día allí estábamos reunidos toda la familia. Ya tarde, alrededor de la 1 de la madrugada, comenzamos a bromear sobre la presunta aparición de la señora. Nos fuimos a dormir, mi hija, mi esposa y yo. Unos 20 minutos después, empezamos a escuchar que lanzaban piedras pequeñas al techo, que es de lámina. Con el tiempo, los impactos sonaban más fuertes, como si cada vez lanzaran piedras más grandes, hasta que se escuchó un golpe pesado en el techo y luego en el suelo, que es de tierra, ya que la casa de mi abuelita está en las faldas de un cerro y los cuartos están separados uno del otro. Después de que el ruido cesó, comenzamos a escuchar lo que parecían ser pasos corriendo alrededor de la casa. Esto duró un rato y luego cesó. Cuando amaneció, mi papá me preguntó, ¿quién estaba cerca de donde guardamos la comida de las vacas tan tarde? Le respondí que nadie. Él mencionó que escuchó pasos pesados como si alguien estuviera caminando adrede. El lugar donde guardamos la comida de las vacas tiene un piso de cemento, y mi papá dijo que los pasos resonaban muy fuerte. Los perros estaban llorando como si tuvieran miedo. Número 10. Relatos sobrenaturales en el trabajo. Hola, antes que nada, quiero asegurarte que las historias que compartiré serán anónimas para proteger la confidencialidad de las personas involucradas. Comencemos con la primera historia. Hace unos años, mis colegas y yo fuimos contratados para ayudar a liberar a 2 jóvenes de la cárcel, a quienes llamaremos Juan y Pedro. Según lo que nos contaron, ellos habían ido a un lugar conocido por su mala reputación, donde había bailes con chicas, pero cuando intentaron pedir un taxi, una patrulla los detuvo y los arrestaron junto con otro joven, a quien llamaremos Alex, que estaba fuera del establecimiento. Cuando fueron interrogados por las autoridades, se dieron cuenta que Alex, que estaba fuera, estaba vendiendo drogas y acusaron a Pedro y Juan de estar involucrados en lo mismo. Al explicar la situación a las 3 familias, la madre de Alex dijo,
Voy a encender una vela a mi santa muerte ahora mismo y mi hijo saldrá de esa situación sí o sí. Ella decidió no contratar nuestros servicios, así que solo los padres de Pedro y Juan aceptaron nuestra ayuda. Durante el proceso legal, Juan fue acusado de tráfico de drogas, a pesar de nuestros esfuerzos por demostrar que habían detenido a la persona equivocada. A pesar de nuestros intentos de explicarle al juez que habían liberado al individuo incorrecto, él no escuchaba razones. Llamamos a los agentes de policía para que aclaren quién fue detenido con las sustancias ilegales y afirmaron que no era nuestro cliente. Ambos policías admitieron que durante la audiencia se sintieron mal y con visión borrosa, y llegaron a dudar si habían detenido a la persona correcta. A pesar de todo, el joven finalmente logró ser liberado. Segunda historia. Fui contratada para recuperar una propiedad por una señora llamada Berta. Desde el inicio del caso, extrañas cosas sucedieron en la oficina. Se escuchaban gritos, las computadoras fallaban simultáneamente, los vehículos tenían problemas inexplicables y las puertas y ventanas se cerraban de golpe. Además, hasta 6 lechuzas se posaban en la cornisa y se oían aullidos provenientes del lugar donde guardábamos los suministros de limpieza. Un día, decidí concentrarme en terminar la demanda. Después de un rato, escuché claramente cómo se abría la puerta del pequeño cuarto de limpieza, a pesar de que sabía que estaba cerrada. De repente, percibí gruñidos de un perro desde el interior. Al volver la mirada, vi la figura de un Rottweiler oscuro y semi-transparente que saltaba hacia mi computadora. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la oficina. Aunque solía respaldar mi trabajo en discos duros, descubrí que la máquina y el disco resultaron dañados de una forma extraña. Al llevarlo a un experto en sistemas, nos explicaron que el disco parecía haber sido mordisqueado desde adentro, como si contuviera un pequeño disco en su interior. Cuando compartí esta experiencia con Berta, ella mencionó que sus tías eran brujas y que estaban en contra de que recuperara la propiedad. Según ella, necesitaban la chimenea de la casa para convertirse en animales y buscaban desesperadamente el hollín para sus rituales. Tercera historia. Ahora voy a compartir contigo una experiencia que involucra a la muerte en mi entorno laboral. Sucedió hace aproximadamente una década, cuando un cliente llamado David García me contrató para ayudarlo a recuperar una propiedad que tenía problemas de herencia. David García era uno de los 8 hermanos que estaban luchando por el control de la propiedad, ya que su madrastra vivía allí y ellos querían sacarla. Durante el proceso, empecé a notar sucesos extraños en la oficina. Se escuchaban ruidos misteriosos. Las computadoras y los autos presentaban fallas inexplicables y hasta se registraban fenómenos paranormales como la aparición de lechuzas y aullidos inexplicables. En medio de todo esto, tuve un sueño vívido en el que me encontraba trabajando cuando la muerte, vestida de negro y con su guadaña, entró a la oficina. Sin miedo, le pregunté qué hacía allí y ella me dijo que venía a ayudarme con el asunto de José García, uno de los hermanos de David. Al despertar, recordé que tenía un cliente de apellido García, pero no recordaba los nombres de los hermanos, hasta que al revisar los documentos encontré el nombre de José García. Durante la etapa de pruebas en el juzgado, les expliqué a todos los hermanos lo que había sucedido en mi sueño y les dejé claro que no quería interferencias sobrenaturales en mi trabajo. José reaccionó con enojo inicialmente, pero luego se disculpó y trató de arreglar las cosas. Sin embargo, su comportamiento inadecuado continuó y decidí no seguir trabajando con él. Finalmente, logré resolver el caso con éxito para mis clientes, pero la experiencia con José me dejó claro que algunas personas no están dispuestas a respetar los límites profesionales. Número 11. La presencia en el camino a Yuracyacu. Mi nombre es Milagros y soy de Perú, específicamente del departamento de Ayacucho. En esta región, tanto en las provincias como en los pueblos más remotos, las festividades son una parte importante de la vida,
con bandas, orquestas, grupos musicales, bebidas y corridas de toros. Lo peculiar aquí es que estas festividades suelen ser seguidas una tras otra, lo que lleva a que la gente se desplace de pueblo en pueblo para disfrutarlas. Fue así como la celebración llegó al pueblo de Yuracyacu, un término quechua que se traduce como aguas blancas. Para llegar a este lugar, los habitantes del pueblo vecino, la comunidad de Putica, deben pasar por la puerta del cementerio del mismo poblado. Este cementerio está situado cerca del borde de un barranco, sin iluminación pública, con solo un estrecho sendero que conecta ambos pueblos. En las horas de la noche, el riesgo de caer por el barranco es alto, debido a lo angosto del camino. Sin embargo, cuando se han consumido muchas bebidas alcohólicas, estas preocupaciones parecen desvanecerse. Así fue como mi tío y un amigo regresaban a casa en las primeras horas de la madrugada desde la comunidad de Yuracyacu hacia Putica, después de disfrutar, comer, bailar y embriagarse. Como mencioné anteriormente, debían pasar por la puerta del cementerio, y debido al cansancio y al efecto del alcohol, se quedaron dormidos en el camino justo antes de llegar al cementerio. De repente, algo los despertó con una fuerte bofetada que los sobresaltó y hasta los hizo recobrar la sobriedad. Cuentan que la mano que los golpeó estaba extremadamente fría y cuando despertaron vieron un bulto enorme que giraba, intentando avanzar por el estrecho sendero. Se levantaron y caminaron lo más rápido posible, mientras esa presencia continuaba su camino, dando vueltas y emitiendo un sonido parecido al de una bolsa que el viento arrastra. Finalmente, esa presencia ingresó al cementerio. Poco después, escucharon una melodía hermosa proveniente del barranco. Sintieron la tentación de regresar, pensando que la fiesta en ese pueblo aún continuaba y que la orquesta había vuelto. Sin embargo, los perros de las casas cercanas comenzaron a ladrar intensamente y la orquesta dejó de tocar. Se dieron cuenta de que debían alejarse de allí lo antes posible. Número 13. La presencia de Chole. En el municipio de Escobedo, Nuevo León, residía un joven matrimonio conformado por Erika y José. Cada mañana, José partía hacia su trabajo, dejando a Erika sola en casa. Sin hijos aún, ella pasaba largas horas en soledad mientras su esposo laboraba arduamente. Erika tenía una particular forma de responder cuando le preguntaban con quién estaba. Siempre mencionaba a Chole. En una ocasión, durante una llamada telefónica con una de sus tías, Erika soltó su habitual respuesta de estar con Chole. Sin embargo, esta vez su tía la regañó, advirtiéndole que no jugara con algo así, ya que podría atraer algo indeseable. Aunque Erika rió ante la advertencia, pensó que eran supersticiones sin fundamento. Días más tarde, José salió temprano hacia su trabajo, preocupado por dejar a Erika sola en casa. Al despedirse, le pidió que cerrara bien la puerta. Erika, confiada, le respondió que no se preocupara, ya que nunca estaba sola, siempre estaba con Chole. Ante la pregunta de José sobre quién era Chole, ella se rió diciendo que era su amiga Soledad. Su esposo se molestó y le advirtió que no siguiera diciendo eso cuando estuviera sola, que no era gracioso y que estaba llamando a lo malo. Esa misma tarde, mientras Erika estaba en la cocina, escuchó la puerta abrirse repentinamente. Al voltear, vio a una figura femenina pálida y vestida de manera antigua acercándose. La mujer se identificó como Chole, la amiga imaginaria de Erika. Aterrorizada, Erika intentó entender cómo había entrado, pero la respuesta de Chole la dejó sin aliento. Cada vez que la mencionaba, ella abría la puerta. La figura le advirtió sobre las consecuencias de su burla y la maldición que recaería sobre su familia. Erika enfermó poco después y su salud nunca se recuperó por completo. Falleció en 2006 debido a complicaciones de la diabetes, dejando a su hija de 4 años y a José solos. Esta historia, narrada por Erika antes de su fallecimiento, sirve como recordatorio
sobre el poder de las palabras y las supersticiones en nuestras vidas, en memoria de Erika Solís. Número 14. El misterio de la mujer de la noche. Hola, puedo contarte una experiencia que viví junto a mi hermana hace una década. Resido en la Ciudad de México, y aquella noche, mientras regresábamos de comprar pañales para mi bebé de apenas un añito, algo extraño sucedió. Eran alrededor de las 8:40 o 9 p.m., aún no muy tarde, cuando transitábamos por una larga avenida. A lo largo de esta vía, una extensa pared de unos 400 metros permitía ver claramente a las personas que caminaban por la misma acera. Más adelante, a unos 100 metros, comenzaban las casas. Mi hermana y yo nos divertíamos riendo juntas, cuando de repente divisamos a una mujer que se aproximaba en dirección opuesta. Llevaba el cabello largo y rizado y vestía un traje de tirantes de tela blanca a pesar del frío. Nos sorprendió su elección de vestimenta, dadas las condiciones climáticas. Sin embargo, al pasar a mi lado, nos saludó con una voz dulce. «Buena noche». Su rostro, sin embargo, fue lo que más nos impactó. Sus ojos estaban hundidos y su boca se asemejaba a la de un caballo. Un impulso de miedo nos invadió, pero nos resultó imposible correr. Cuando nos volvimos para mirarla, nos dimos cuenta de que flotaba en el aire, su vestido ondeando con la brisa. De repente, su figura se desvaneció en la oscuridad. Al llegar a casa, descubrimos que mi bebé tenía fiebre. Así que pasé la noche en vela cuidándolo. En algún momento de la madrugada, un lamento desgarrador resonó fuera de la ventana, despertando a mis hermanas y a mí. Aún hoy, no podemos explicar lo que presenciamos realmente, pero el recuerdo de aquella figura con rostro equino aún me estremece. Número 15. Relatos de lo paranormal en familia. Hola, me encantan tus videos e historias. Tengo varias anécdotas sobre sucesos paranormales o de fantasmas, como quieras llamarlos, ya que desde que era pequeña he experimentado encuentros de este tipo. Déjame contarte. Mi familia, compuesta por 7 personas, 5 hermanos, papá y mamá, vivía en lo alto de una colina junto a una iglesia en un pequeño pueblo. Para mis padres no era ningún secreto que ocurrían este tipo de cosas, ya que ellos también habían experimentado fenómenos paranormales. Por eso nos decían, cuando se queden solos en la casa por la noche, no salgan afuera. Una noche, mis padres fueron a visitar a mi abuela y me quedé sola con mi hermana mayor. Nuestra casa era de madera o palos y constaba de 2 habitaciones. Para llegar a una de ellas, teníamos que atravesar la otra. Nosotras estábamos en la segunda habitación y en la primera mi padre solía tener su hamaca, donde se recostaba y se quejaba aliviado después de llegar cansado del trabajo. Siempre era lo mismo, y aunque no salíamos a verificar, sabíamos que él había llegado. Esa noche escuché el mismo sonido. La hamaca crujía y él comenzaba a quejarse. La diferencia esta vez fue que salí corriendo para verlo, solo para descubrir que no había nadie, y la hamaca se mecía como si alguien estuviera allí. Regresé al otro cuarto inmediatamente, aterrorizada. Tenía unos 8 años en ese momento. Cuando mis padres regresaron, les conté lo sucedido, pero no le dieron mucha importancia, ya que estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones. Nos dijeron que no le hiciéramos caso, ya que también les ocurría a ellos. Con el paso de los años experimenté más sucesos de este tipo hasta el día de hoy, pero simplemente los ignoro o trato de encontrarles una explicación lógica. Número 16. El encuentro en el panteón. Quisiera relatar uno de los episodios que mi padre vivió, ya que cuando era joven se aventuró a jugar con la ouija y después de casarse con mi madre experimentó varios sucesos extraños. Esto ocurrió hace unos 25 años aproximadamente. En aquel entonces, uno de los primos de mi padre falleció. El sepelio se llevó a cabo en un panteón donde solían realizar la Santa Misa para el difunto antes de enterrarlo en su sitio de descanso. En ese momento,
Mi hermana menor tenía alrededor de 2 años. Según relata mi familia, durante la mitad de la misa, ella comenzó a llorar desconsoladamente. Mi padre decidió salir a pasear por los jardines del cementerio con ella para no perturbar a los demás presentes. Fue entonces cuando una anciana se acercó solicitando algo de dinero para poder comer. Mi padre accedió a darle algunas monedas y ella comenzó a relatarle historias sobre la muerte de personas enterradas en algunas tumbas cercanas. Después de un rato, mi padre se despidió de la mujer. Unos días más tarde, la familia recibió la noticia de que el sacerdote que ofició aquella misa estaba gravemente enfermo. Repentinamente, cayó enfermo y los médicos no lograban diagnosticar su padecimiento. Les confesó a mis familiares que, después de que todos los asistentes se hubieran retirado aquel día, una anciana se le acercó con proposiciones indecorosas mientras se desnudaba frente a él. Aterrorizado, el sacerdote huyó y poco después comenzó a sentirse mal. Aseguró que aquella persona no era de este mundo, que era un ser demoníaco. Al describir la apariencia y la vestimenta de la misteriosa mujer, mi padre quedó helado al descubrir que era la misma que se le había aproximado a él y a mi hermana minutos antes en el cementerio para relatarles las muertes de cada uno de los difuntos del lugar. Número 17. La niña de la voz. En mi hogar, desde que tengo memoria, siempre han ocurrido sucesos un tanto extraños y hasta cierto punto perturbadores. Con frecuencia hemos escuchado una voz infantil que dice «mamá». Al principio este fenómeno nos causaba gran temor, pero con el transcurso del tiempo nos hemos habituado, ya que nunca hemos presenciado nada realmente inquietante. Se trata únicamente de esa misteriosa voz que, de vez en cuando, logramos oír sin explicación aparente. Lo más llamativo de todo esto es que en múltiples ocasiones, cuando hemos tenido visitas en casa, ya sean familiares o conocidos de mis padres, siempre surge el comentario sobre si tenemos alguna niña pequeña en la familia, pues todos aseguran haber visto a una niña de unos 7 años de edad, con cabello largo, moverse de una habitación a otra. Curiosamente, ninguno de los miembros de mi familia había sido testigo de la presencia de esta misteriosa niña. Con el paso del tiempo, crecí y me convertí en madre. Fue entonces cuando la situación en la casa de mis padres tomó un giro inesperado. En una ocasión nos encontrábamos solas en casa de mis padres, ya que ellos habían salido. Mi hija estaba en la sala viendo televisión, pues se encontraba de vacaciones. Después de un rato, le pedí que se fuera a bañar mientras yo realizaba algunas tareas domésticas. Ella accedió y se dirigió al baño. Pasaron unos minutos cuando, al mirar hacia la sala, vi a una niña con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro, corriendo en dirección al baño. En ese momento, pensé que era mi hija, quien no me había hecho caso. Ligeramente molesta, le grité: «Constanza, te dije que te metieras a bañar». De repente, desde el baño, escuché la voz de mi hija respondiéndome: «Pues eso estoy haciendo, ya casi termino». Al oír estas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que aquella niña que vi no era mi hija, como inicialmente había pensado. Traté de ocultar mi temor para no alarmar a mi hija, pues ella no sabía nada acerca de esa voz que mis padres y yo habíamos escuchado durante tantos años. Después de tanto tiempo, por primera vez vi a esa extraña niña de la que los vecinos y conocidos de mis padres aseguraban haber sido testigos. A pesar de ello, en la casa nunca se ha tomado ninguna medida para evitar la aparición de esa niña, y creo que esa extraña presencia sigue presente, aunque nunca nos ha causado ningún daño. Número 18. El misterio de las patas peladas. Esta historia no es mía, pero es una experiencia que vivió mi prima en nuestro rancho, el cual se encuentra en las afueras de la ciudad. Cada fin de semana solíamos ir allí para disfrutar de la tranquilidad del campo, pero esa vez yo no pude acompañarla. Así que mi prima se fue sola, y una vez allí dejó sus cosas
y se preparó para dar un paseo por la zona con los perros que teníamos. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando mi prima se alistó y salió junto con los perros. Comenzaron a caminar alrededor del rancho, hasta que llegaron a una parte donde hay una pequeña pendiente que conduce a una pequeña tabiquería, ya que parte de mi familia se dedica a eso. En esa tabiquería están unos techados que cubren el lugar donde se hacen los tabiques. Todo parecía normal, pero al llegar a esa parte, los perros se detuvieron bruscamente, gruñendo y erizando su pelaje. Uno de ellos incluso salió corriendo hacia arriba, dejando a mi prima desconcertada. Fue entonces cuando ella volteó hacia los tejados y notó algo muy extraño. Al poner atención se dio cuenta de que detrás de los hornos y entre los tejados se lograban ver unas enormes patas peladas moviéndose con lentitud. La criatura parecía estar oculta entre los tejados, pero sus extremidades delataban su presencia. Mi prima sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que estaba observando algo desconocido. Mientras intentaba comprender lo que veía, su perro más grande permanecía alerta y en tensión, como si supiera que algo no estaba bien. Temiendo lo peor, mi prima decidió no arriesgarse a enfrentar a esa criatura desconocida. Sabía que podría ser peligroso y prefirió regresar al rancho en lugar de confrontar lo desconocido. Antes de irse, observó cómo una vaca se acercaba a la criatura, mugiendo de miedo al verla. La criatura oculta entre los tejados era tan grande que incluso tapaba parte de la estructura, pero sus patas peladas seguían visibles para aquellos que se atrevían a mirar. Muy asustada y nerviosa, mi prima regresó a la casa y encontró al otro perro que se había regresado. En ese momento, no le contó a nadie lo que vio. Sin embargo, con el paso de los días, la gente del pueblo comenzó a comentar que días antes habían visto brujas merodeando por las casas y que luego estas criaturas aparecían en forma de pájaros negros. Esto hizo que a mi prima le recorriera un gran escalofrío al escuchar eso, ya que recordó lo que había visto y comenzó a pensar que aquellas extrañas patas peladas podrían pertenecer a una bruja. Número 19. La historia del niño que nunca se va. Quisiera compartir contigo mi experiencia. Todo esto comenzó cuando tenía 16 años y vivía en la casa de mis abuelos. Eran alrededor de las 11 de la noche y ya me había acostado para dormir. Compartía la habitación con mi hermana, dejando la puerta entreabierta porque ella temía a la oscuridad. Me recosté boca abajo y sentí una presencia que me observaba. Al girar hacia la puerta había un niño mirándome. Vestía una camiseta a rayas, pantalones cortos y estaba descalzo. Su cabello le caía sobre parte de su rostro. Quedé en shock y no pude conciliar el sueño en toda la noche. Al día siguiente le conté a mis padres lo sucedido, pero no me creyeron. Llegó la noche y nuevamente el niño estaba allí, mirándome. Desde ese día lo vi con frecuencia. Nos mudamos de casa y pensé que no volvería a verlo, pero se mantuvo a mi lado donde quiera que fuera. Nunca me había causado problemas hasta que tuve a mi hijo. Mientras lavaba los platos, corría y golpeaba la puerta del refrigerador. Cuando mi hijo dormía en su habitación, golpeó la puerta y lo dejó encerrado. Me mudé con mis padres, pero el niño continuó siguiéndome. Decidí preguntarle qué quería, si necesitaba algo o si podía ayudarle, pero nunca obtuve respuesta. He encendido velas, he hecho misas, pero él sigue aquí. Lo veo en todas partes, en la sala, la cocina, las escaleras, incluso en mi trabajo. Desde hace unos 2 años, el niño duerme a los pies de mi cama. Número 20. La niña del árbol. Hola, quiero compartir una historia que mi hermana me reveló hace unos días y que fue confirmada por mi hermano y mi mamá. Sucedió cuando ella era adolescente y asistía al colegio. Solía lavar su uniforme por las noches en el patio, donde se encontraban el lavadero y el baño. Una noche, mientras ella estaba lavando, mi hermano se encontraba bañándose. En el fondo del patio
cerca de una pared alta y un árbol imponente, escuchó un ruido y al voltear vio a una niña de unos 10 años, vestida con un atuendo algo desgastado y antiguo, montada en la pared cerca del árbol. Mi hermana le instó a que se bajara de allí, pero la niña la miraba fijamente, sin emitir palabra alguna. En ese momento, mi hermano salió del baño y, al ver a la niña, quedó petrificado por el miedo. La niña, al percatarse de la presencia de mi hermano, comenzó a llamarlo con insistencia. Aterrorizados, ambos corrieron hacia la casa mientras observaban cómo la niña trepaba ágilmente al árbol, deslizándose entre las ramas con la fluidez de una serpiente. Ante esta escalofriante escena, mi mamá tomó una Biblia y salió al patio, recitando el Salmo 91 mientras reprendía a la niña espectral. Sin embargo, la niña, desde lo más alto del árbol, respondía sacudiéndolo. Desde que mi hermana y mi mamá me relataron este suceso, no puedo sacarlo de mi mente. Número 21. La mujer de la noche. Mi madre guarda una historia que siempre me ha contado, y en realidad me perturba bastante saber que existen todo tipo de entidades en el mundo. Este relato se remonta a muchos años atrás, cuando un amigo de mi madre se trasladó al estado de Veracruz para pasar un tiempo con sus primos. Durante su estancia, según cuenta mi madre, este amigo solía ir de fiesta en fiesta con sus primos y en la mayoría de las ocasiones terminaba bastante ebrio. En cierta ocasión salieron de fiesta como de costumbre, pero esta vez se dirigieron a un pueblo algo distante de su lugar de residencia. Al llegar, se sumergieron en la fiesta disfrutando de la comida y la bebida hasta altas horas de la noche. Cuando se percataron, el reloj marcaba cerca de las 11 o 12 de la noche. Dado que estaban en un pueblo, decidieron regresar caminando al lugar donde se alojaban. Así que comenzaron a andar por las solitarias y oscuras calles de la zona. Según el muchacho, esa noche todo transcurría con tranquilidad. Incluso se reían y se gastaban bromas entre ellos. Además, seguían bebiendo, ya que llevaban algunas cervezas que habían conseguido en la fiesta. Avanzaron un poco más hasta que, de repente, de una calle desierta, emergió una mujer de gran belleza y cabello largo. Aunque no lograron verle el rostro, recuerdan que la mujer les hizo señales para que la siguieran. Incitado por el alcohol, el amigo de mi madre fue el único que se aventuró a seguirla, mientras sus primos optaron por adelantarse y esperarlo en el lugar de hospedaje. Mientras ellos se marchaban, el amigo continuó tras la misteriosa mujer, sintiendo que esa noche le deparaba algo más. A pesar de sus esfuerzos, no lograba alcanzarla, y en un intento de entablar conversación, comenzó a implorar: «No seas tímida, al menos dame un beso». Sin embargo, la mujer extraña parecía ignorarlo por completo, y él continuó persiguiéndola. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que se alejaban cada vez más de las pocas casas de la zona, adentrándose en un camino oscuro y desolado. A pesar de sus crecientes inquietudes, persistió hasta alcanzarla finalmente. Al tocar su hombro, la mujer se volvió hacia él dejándolo petrificado al descubrir que tenía la cara de una mula. Con el miedo congelándole el alma, retrocedió y cayó al suelo, incapaz de creer lo que veía. En ese momento, su ebriedad desapareció y sintió cómo el terror lo invadía. La mujer lo observó con unos ojos rojos penetrantes durante unos instantes, antes de comenzar a avanzar hacia él. En un atisbo de lucidez, huyó del lugar a toda velocidad, tropezando en su camino pero sin detenerse hasta encontrar el sendero de regreso a su alojamiento. Al llegar, sus primos lo encontraron pálido y tembloroso y le interrogaron sobre lo ocurrido. Aturdido, no pudo articular palabra alguna hasta varias horas después. Desde ese incidente, el amigo de mi madre cayó enfermo y le costó recuperarse, pero afortunadamente hoy en día está bien. Aquella experiencia aterradora lo llevó a abandonar el consumo de alcohol y las salidas nocturnas, dejando una huella imborrable en su vida. Número 22. Una noche de miedo en el Cerro de la Silla.
Soy originario de Nuevo León, México, y rememoro una vez en que me propuse conquistar el Cerro de la Silla, ya que disfruto enormemente de la práctica del senderismo. Para cumplir con mi cometido, reservé un día de la semana en el que estaría libre de mi trabajo, y ese día era inamovible en mi agenda. Pasaron los días hasta que llegó la fecha señalada. Me preparé meticulosamente, organizando mis pertenencias, y emprendí mi rumbo hacia el cerro. Al llegar, alrededor de las 5 de la mañana, comenzó a lloviznar suavemente, pero mi determinación no se vio mermada por las condiciones climáticas. Inicié mi ascenso, y aunque es común encontrar gente a esa hora ascendiendo por el lugar, debido a la lluvia de esa madrugada, me encontraba completamente solo. En mi mochila llevaba un completo equipamiento, y conforme avanzaba, llegó un momento en el que me sentí fatigado, por lo que decidí hacer una pausa para descansar. Aquellos que han ascendido anteriormente saben que los caminos del lugar son sinuosos. Sin embargo, hay un tramo justo antes de llegar al teleférico en el que el sendero es recto, permitiendo una visión clara hacia abajo desde la cima. Una vez allí, opté por detenerme y descansar brevemente. Desde esa posición, disfrutaba de una vista panorámica hacia abajo. Saqué mi botella de agua y una pieza de fruta de mi mochila, y mientras me alimentaba, percibí la presencia de otra persona que ascendía. No sé si fue a causa de la lluvia, pero en ese momento el ambiente se tornó un tanto inquietante. Al prestar mayor atención a la persona que se acercaba, noté que vestía completamente de blanco. A pesar de la oscuridad que aún persistía, sus pasos me resultaron extraños, moviéndose de un lado a otro con cada paso. Mientras continuaba mi merienda, consideré la posibilidad de ofrecerle algo de alimento y agua una vez que estuviera cerca, con la esperanza de aliviar el peso de mi mochila. A esa hora, aún envuelto en la oscuridad, ideé una manera de llamar su atención: encender la linterna para señalar mi ubicación. Al hacerlo, esa figura se detuvo abruptamente. Al iluminarla, me horroricé al percatarme de que carecía de rasgos faciales humanos. Era completamente pálida, y lo que más perturbador resultó es que no poseía extremidades humanas, sino algo indescriptible. Invadido por el pánico, apagué la linterna rápidamente, temiendo haber alertado su presencia. Sospeché que esa criatura había detectado mi presencia. Cuando me percaté, esta comenzó a avanzar con mayor rapidez, como si estuviera urgida por alcanzarme. Paralizado por el miedo, sentí como si mi cuerpo no respondiera. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero finalmente logré reaccionar y me lancé a correr. Mi corazón latía a un ritmo frenético por el pánico que me embargaba. Llegué a pensar que esa entidad me alcanzaría en cualquier momento. Al voltear la vista, observé que la figura seguía avanzando con dificultad, aunque con determinación. En ese instante decidí desprenderme de toda la comida que llevaba en mi mochila con el propósito de aligerar mi carga y correr con mayor rapidez. No recuerdo la distancia que recorrí, pero en un momento determinado llegué al teleférico, donde opté por permanecer preparado para enfrentar lo peor: que esa criatura me alcanzara. Viví momentos de pánico, desesperación y temor mientras los minutos transcurrían, pero, increíblemente, esa extraña figura nunca llegó hasta mí. El tiempo siguió avanzando y, afortunadamente, no ocurrió nada más. No obstante, debido al miedo que me embargaba, decidí permanecer en ese lugar hasta el amanecer. Cuando finalmente el sol hizo su aparición, descendí tranquilamente, y para entonces la lluvia había cesado. Durante el camino de regreso, permanecí alerta por si percibía alguna anomalía, pero ya no vi nada fuera de lo común. Desde entonces, esa perturbadora experiencia ha quedado grabada en mi memoria. Número 23. La posesión en los años 90 en Puebla. Aquí en Puebla, mi madre me cuenta que hacia los años 90, muy cerca de nuestra casa, ocurrió un extraño suceso. Según se dice,
una adolescente de secundaria, jugó con la tabla de la Ouija junto a varios de sus amigos en su casa y terminó siendo poseída por un demonio. Dice mi madre que en ese entonces ella salió de compras e iba directamente a un supermercado que estaba bastante lejos de nuestra casa. Mi madre tenía que ir caminando por una larga calle para llegar hasta la parada del transporte público. Así que salió de la casa y comenzó a caminar. En el camino se dio cuenta de que a unos escasos 100 metros de distancia de nuestra casa había varios reporteros como tratando de entrar a una casa. Mi madre quedó un poco desconcertada por eso, ya que no solo había reporteros, sino también gente y varios vecinos de la colonia. Al principio, mi mamá pensó que podría haberse cometido algún tipo de delito dentro de esa casa, por eso había tanta gente. Abordada por la curiosidad, ella también decidió acercarse a la multitud y en ese momento una de las vecinas de mi madre se acercó diciéndole que mejor se fuera de ahí. Ante esa respuesta, mi madre empezó a preguntarle el por qué y su vecina le dijo que adentro había una niña poseída. Según la gente que llevaba tiempo ahí, dijeron que la niña, junto con sus amigos de la secundaria, llegaron a su casa aprovechando que sus padres no estaban para jugar con la famosa tabla de la Ouija, ya que querían saber si todo lo que se decía sobre esa tabla era verdad. Se dice que aquellos 4 adolescentes encendieron unas velas, se colocaron alrededor de la tabla y comenzaron a jugar. Supuestamente, al iniciar el juego lograron contactar a una entidad que empezó a responder todas las preguntas que le hacían. Al parecer todo marchaba normal hasta que de pronto, en el cuarto donde estaban, una sombra negra con ojos rojos comenzó a hacerse visible frente a ellos. Segundos después, la niña que vivía en esa casa comenzó a voltear los ojos y a hablar con voces muy extrañas. Supuestamente esa niña comenzó a gritar de forma horrible mientras todo a su alrededor se caía y la puerta se azotaba abruptamente. Por ese motivo, todos sus amigos empezaron a asustarse y, sin hacer nada más, salieron corriendo de ahí, dejando a su amiga en un estado sumamente extraño. Fueron los vecinos quienes se dieron cuenta de todos aquellos ruidos, y al entrar a la casa notaron que aquella niña estaba fuera de sí, diciendo y haciendo cosas sumamente extrañas. Fue en ese momento cuando llamaron a sus padres y, de paso, a los medios de comunicación. Se dice que rápidamente los padres llegaron y al ver el estado de su hija, llamaron a la policía. Cuando vieron que muy cerca de ella estaba aquella tabla de Ouija, decidieron llamar a un cura. Los rumores comentaron que incluso entre 5 hombres no podían controlarla y que tenía una fuerza impresionante. Nunca se supo el desenlace de todo eso, pero sí se supo que esa niña no tenía antecedentes de trastornos mentales ni habilidad para imitar otras voces. Tampoco tenía la fuerza física que mostró ese día. Hasta la fecha no he encontrado el reportaje, ya que, según mi madre, los medios sí grabaron e incluso tomaron fotografías. Lo que sí es que la casa donde vivían lleva años sin ser habitada. Número 24. El jinete fantasma del cerro. Hace algunos años, cuando todavía estaba en la universidad, siempre aprovechaba las vacaciones para trabajar en compañía de uno de mis primos en alguna obra civil. En una de esas ocasiones, nos unimos a la construcción de un pequeño puente en una zona rural que permitiría conectar un pueblo con otro. Aquel lugar donde se llevaba a cabo la construcción era tranquilo, pero siempre ocurrían cosas extrañas que desconocíamos. Durante el tiempo que estuvimos allí, presenciamos un evento extraño y aterrador. Recuerdo que un día, el jefe de la obra nos dijo que era el momento de verter el concreto, y para evitar el calor decidimos hacerlo de noche. Esa noche, pasadas las 12 de la medianoche, todos los trabajadores nos reunimos en el lugar de la obra y después de preparar todo, comenzamos a verter el concreto. Estábamos prácticamente en medio de la nada, iluminados solo por las luces de las máquinas y las camionetas estacionadas en el lugar.
Cerca de las 2 de la madrugada, mientras seguíamos avanzando, miré hacia un pequeño cerro cercano y vi a un hombre montado en un caballo. Debido a la escasa luz, no pude distinguirlo claramente, pero noté que estaba vestido completamente de negro. Me pareció sumamente extraño que ese hombre estuviera allí, así que le mencioné a uno de mis compañeros que mirara hacia el pequeño cerro. Cuando mi compañero levantó la mirada, noté que se asustó de alguna manera. Después de un momento, volvió su atención a su trabajo y me dijo: «Sigue trabajando, no mires hacia allá». Su tono serio y preocupado me desconcertó aún más, pero pensé que quizás se trataba de un vecino molesto por la construcción en curso. Como mi primo y yo no éramos de allí, no estábamos al tanto de lo que ocurría en la zona. Cuando miré a los demás trabajadores, noté que todos seguían con sus labores, como si no le dieran importancia al hombre que nos observaba desde el cerro. Siguiendo su ejemplo, decidí continuar con mi trabajo. Sin embargo, después de un rato, la curiosidad me venció y volví a mirar hacia el cerro para ver si el hombre seguía allí. Para mi sorpresa, el jinete ya no estaba. Me desconcertó mucho, ya que nunca escuchamos ningún ruido ni relincho del caballo en el que iba. Al terminar con el colado, no pude quedarme con la duda y le pregunté a los compañeros locales si sabían quién era ese extraño hombre. Lo que me dijeron hizo que se me erizara la piel. Según ellos, ese hombre a caballo no es de este mundo, y supuestamente ese jinete siempre se aparece por ese rumbo, observando todo lo que se esté haciendo en la zona. También se dice que si lo miras fijamente, le prestas mucha atención o le hablas mientras está parado en algún lugar, este extraño jinete te seguirá y no te dejará continuar con lo que estés haciendo hasta que alguien encienda un cigarro o derrame alcohol en el suelo. Cuando me contaron eso, me dio miedo y escalofríos, ya que nunca me había pasado algo similar. Al final, en la obra todo salió bien, y después de eso, regresé con mi primo al lugar donde vivíamos. Sin embargo, me quedé con una gran intriga por saber quién era esa figura misteriosa y, sobre todo, por qué se aparecía. Con el paso del tiempo, seguí pensando en esa noche y en el jinete del cerro. Aunque la obra concluyó sin más incidentes, la historia del jinete siguió rondando mi mente. Pregunté a otros compañeros y a la gente del pueblo, buscando más detalles sobre esa leyenda. Algunos decían que el jinete era el espíritu de un antiguo hacendado que murió en circunstancias trágicas y que ahora vagaba buscando justicia. Otros creían que era un guardián del lugar, protegiendo la tierra de intrusos y malas intenciones. Mi interés en lo paranormal creció a partir de esa experiencia. Leí libros y artículos sobre apariciones y fantasmas tratando de encontrar una explicación. Aunque encontré muchas teorías, ninguna me dio una respuesta definitiva. Años después, volví a pasar por esa zona durante un viaje y no pude resistir la tentación de visitar el lugar donde trabajamos en aquel entonces. El puente estaba terminado, pero el ambiente seguía siendo tan misterioso como lo recordaba. Me detuve un momento para observar el cerro, recordando aquella noche. Aunque no vi al jinete, el simple hecho de estar allí me hizo sentir una mezcla de nostalgia y escalofríos. Desde ese día, siempre he creído que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente. La experiencia con el jinete del cerro es un claro ejemplo de que hay misterios y leyendas que permanecen vivos, alimentados por el temor y la curiosidad de quienes los han presenciado. Número 25. Encuentro sobrenatural en el cementerio. Soy del estado de Sonora y en 2018 viví una experiencia sumamente extraña cuando fui de visita al pueblo de donde es originario mi papá. No sé exactamente qué fue lo que vi, pero las personas a las que he relatado mi historia me han sugerido que lo que presencié, junto con uno de mis primos, pudo haber sido el espíritu de un niño con malas intenciones. Aquella ocasión, mi familia y yo llegamos un tanto tarde al pueblo. Al llegar nos dirigimos directamente a la casa de una de mis tías, donde la mayoría de la familia de mi papá reside,
Pasamos el resto del día platicando y conviviendo con los parientes de mi tía. Al día siguiente, muy temprano, mi papá propuso que fuéramos al panteón para visitar la tumba de mi abuelito, arreglarla un poco y dejarle algunas flores. Yo accedí a acompañarlo y le pregunté a mi primo si quería unirse, a lo que él asintió. Después de preparar algunas flores, los tres partimos hacia el panteón. El cementerio estaba ubicado en las afueras del pueblo, rodeado solo por cerros y montes. Después de caminar varios minutos, alcanzamos el panteón. Nos dirigimos directamente a la tumba de mi abuelito y comenzamos a asistir a mi papá en la tarea. Después de un rato, la curiosidad me invadió y le pregunté a mi primo si quería explorar un poco más. Éramos adolescentes curiosos en ese entonces y mi primo aceptó mi propuesta. Mi papá nos advirtió que no nos alejáramos demasiado y que estuviéramos atentos. Así que empezamos a recorrer el panteón hasta llegar a la última tumba. Después de esa zona, solo se extendían cerros cubiertos de monte. Le sugerí a mi primo que nos aventuráramos más adentro para descubrir más sobre el área, así que caminamos tranquilamente durante unos 10 o 15 minutos, observando todo lo que nos rodeaba. De repente, cerca de nosotros escuchamos una risa parecida a la de un niño pequeño. Miramos a nuestro alrededor, pero no vimos a nadie. Sin embargo, al volver a mirar hacia adelante, a unos 10 metros de distancia, distinguimos a un niño envuelto de manera extraña en una especie de túnica. El niño nos observó fijamente por unos instantes hasta que mi primo le gritó. Después de ese encuentro con el extraño niño, en lugar de asustarnos, decidimos seguirlo. Corríamos detrás de él a toda velocidad, pero sorprendentemente, el niño se movía ágilmente de un lado a otro, haciendo difícil seguirle el paso. En medio de la persecución perdí de vista a mi primo sin darme cuenta de cómo ocurrió, ya que momentos antes estaba justo a mi lado. Al detenerme, lo busqué por todos lados, llamándolo insistentemente, pero no obtuve respuesta. La preocupación comenzó a invadirme, sintiendo un creciente miedo por lo que pudiera haberle sucedido. A punto de apartarme para buscar en otra dirección, divisé a mi primo agachado cerca de un matorral. Me aproximé y me indicó que hiciera silencio y me agachara junto a él. Aunque desconocía la razón, obedecí sin cuestionar. Pasados unos segundos, escuchamos nuevamente la risa del extraño niño, esta vez con un tono burlón que nos estremeció. Además, entre la maleza resonaban unos pasos como si el niño estuviera buscándonos activamente. Mi primo y yo nos sobrecogimos de escalofríos, pero nos esforzamos por mantener la calma en esa situación tan inquietante. Minutos después, las risas y los pasos cesaron de repente. Fue entonces cuando decidimos huir de aquel lugar lo más rápido posible. Afortunadamente, logramos encontrar el camino de vuelta y regresamos finalmente al panteón. Al llegar, mi papá nos recibió con sorpresa al ver nuestro estado pálido y lleno de temor. Inmediatamente, comenzó a preguntarnos qué había ocurrido. Mi primo le narró detalladamente todo lo sucedido, dejándolo igualmente desconcertado como a nosotros. Hasta el día de hoy, sigo sin comprender completamente qué fue lo que vimos aquella vez. Sin embargo, los ancianos del pueblo nos contaron que muchos años atrás, cerca de ese panteón, existía un rancho donde trágicamente un niño perdió la vida ahogado en una pila de agua. Desde entonces, se rumora que el espíritu de ese niño aún merodea esa zona, lo cual podría explicar nuestra inquietante experiencia. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.